Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a ver la causa del rebote que hemos tenido en los últimos días, que nos ha sacado un poquito de la situación precaria en la que estaba comportándose Bitcoin. Ha coincidido con el cambio de mes, que justo ha coincidido con la entrada de la ley MiCA, que ya lo comentamos ayer, que puede ser un factor que haya aflojado un poquito la presión vendedora sobre Bitcoin. Pero hay más factores que han apoyado ese rebote que estamos teniendo. Hemos roto ligeramente la línea de tendencia acelerada bajista, pero es la línea acelerada, no es la línea principal, o sea que tenemos muchos escollos por delante, pero sí que es verdad que los dos últimos días nos hemos comportado mejor que la bolsa, que era algo que no venía ocurriendo desde hace muchísimo. Yo creo que desde que empezamos a bajar de los 126.000 ha habido pocos momentos en los que nos hayamos comportado mejor que la bolsa. Entonces, vamos a ver las razones, otras de las razones. Ayer vimos unas, el tema de la ley MiCA, que ha quitado un poco de incertidumbre porque aunque se difundían muchas mentiras por internet, la gente se sigue creyendo cualquier cosa, se sigue creyendo lo de los ciclos, se sigue creyendo cualquier cosa que le cuentes, cualquier milonga que le cuentes a la gente por internet, la gente se la cree. Entonces, hasta que no ven la realidad por sus propios ojos, hasta que no meten el dedo en la llaga y ven que era mentira todo lo de la ley MiCA, pues seguramente estaba influyendo de forma negativa. Y hoy, como digo, vamos a comentar otros factores que estaban influyendo de forma negativa y que estos días, pues, se han aliviado un poco y parece que las cosas van mejorando. Vamos a ver dónde tengo esto. El contexto reciente que teníamos para hoy, para entender por qué hoy está subiendo, es que venimos de un mes muy malo, con una caída del 20%, peor mes en años, desde el 2022 no había un mes tan malo. Los ETFs de Bitcoin habían registrado salidas este mes de 4.500 millones y el día 2 ayer entraron por fin 221 millones, rompiendo una racha negativa de 10 días seguidos que no entraba dinero en los ETFs de Bitcoin. Ya habíamos visto el día anterior que había entrado algo de dinero en ETFs de Ethereum y Solana, se anticiparon un poco ahí. Siempre suele pasar eso cuando hay un activo que es menos líquido que otro. Si alguien quiere comprar, empieza por lo menos líquido para no llamar la atención. Entonces, bueno, entró algo de dinero los días anteriores a los ETFs más pequeños y ayer entró en Bitcoin por fin después de mucho tiempo. También otro factor es el psicológico. Muchos inversores están en pérdidas. 60% de las posiciones de Bitcoin están en pérdidas, lo que indica un estrés en el mercado, pero también posibles señales de capitulación. Esto es todo lo que hemos dicho de liquidaciones recientes que ha habido fuertes, sobreventa en los índices, em, los indicadores por los suelos. Bueno, pues todo eso ya estábamos diciendo estos días que en teoría es el contexto para un suelo de mercado, aunque sea temporal, pero no se estaba reflejando hasta que ha pasado el día uno. Entonces, ha sido un poco la suma de todo. Esto que estaba pasando, este contexto negativo del que veníamos, sumado a que se quita la incertidumbre de la ley MiCA a partir del día uno y sumado a esto otro que ha pasado estos últimos días, que los datos de empleo de Estados Unidos, por ejemplo, han sido más débiles de lo esperado ayer. Entonces esto hace pensar que la Reserva Federal no va a subir los tipos de interés, más los comentarios ya del día anterior en el foro de Banco Central Europeo en Sintra. El presidente de la Reserva Federal señaló que los riesgos de inflación han disminuido. Estas dos cosas hacen pensar que no tiene intención de subir los tipos de interés como se hablaba hace 5 días. Hace 5 días se hablaba de posibilidad de subida de tipos de interés en Estados Unidos, pero entre las palabras del presidente de la Fed diciendo que la inflación no es para tanto y el mal dato de empleo, que te quiere decir que la economía no está tan bollante como la gente se piensa, pues elimina esas posibilidades de subida de tipo de interés. Incluso se puede hablar hasta de bajadas, está diciendo aquí, aunque yo no lo creo. No creo que vayan a arriesgarse a bajar, pero teniendo en cuenta todo lo que está cayendo el petróleo, pues es posible que eso, que la inflación no repunte tanto en los próximos meses. Quizás veamos datos malos, que son datos pasados, porque es de cuando el petróleo está en 125, en 100, en 90. Todavía vamos a ver datos malos de inflación seguramente los próximos 2 meses o 3, pero después vendrán los datos que ya tienen en cuenta el precio que está cotizando ahora el petróleo, que está cerca de 70. Con lo cual, por esa parte, creo que podemos estar más tranquilos respecto a los tipos de interés porque
si la deuda del gobierno de Estados Unidos fuera baja, pues podrían permitirse el lujo de subir los tipos de interés para tener un poco más controlada la inflación, pero teniendo en cuenta que esa deuda es brutal, todos los datos que apoyen que la inflación no va a subir son datos que hacen que la Reserva Federal posiblemente no tome la decisión de subir los tipos de interés, ¿vale? Y otra cosa que quería comentaros antes de iniciar el análisis del precio, que muchas veces ya lo he comentado, pero sin números, es el tema de MicroStrategy, las compras que tiene MicroStrategy, que la gente dice, "Oh, es que tiene un montón de Bitcoin MicroStrategy, eso es un problema, no sé qué". Bueno, pues para que quede claro con números que no es ningún problema y que no tiene mucho, tiene muy poco, tiene muy poco. Claro, comparado contigo, que igual tienes 0,20 Bitcoins o un Bitcoin o dos Bitcoin, tener 800 y pico mil te parece mucho. Pero tener 847.363 Bitcoin cuando son 21 millones de Bitcoin es solo el 4%. Y nos dice aquí, en una conversación que mantuvo el jueves con Nate Gerasi, presidente de Novadius Wealth Management, Cole señaló que los 847.363 Bitcoin de Strategy representan solo el 4% del suministro total. Y aunque Bitcoin no es una empresa pública, según los estándares de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, una participación del 4% no se considera significativa. Si una persona posee el 4%, ni siquiera es necesario informarlo públicamente a la SEC, ya que la SEC considera que el 4% es insignificante. Esto para la gente que anda diciendo, no, es que es mucho. No tienen ni idea de lo que dicen. Un 4% es insignificante. Empiezan a considerar que una posición es significativa a partir del 5%. Y tampoco es que sea gran cosa. Y no es gran cosa porque ahora mismo os voy a dar un contraejemplo de lo que sí es significante y que la gente no dice en este caso, oh, es que hay mucho concentrado. Nadie dice que SpaceX está concentrado y sin embargo nos dice, tras su histórica oferta pública inicial, aproximadamente el 4,3% de las acciones de SpaceX está en el mercado abierto para el público. Es decir, el porcentaje que tiene MicroStrategy de Bitcoin es lo que está cotizando para el público en mercado abierto de SpaceX. Es como si de Bitcoin Satoshi Nakamoto tuviese todos menos el 4,3% que estuviese en el mercado. Fijaros qué irrelevante es el 4%. Y aquí nadie dice nada. Aquí es al revés. Aquí está cotizando solo el 4,3%. Es decir, es como si hubiesen sacado al mercado solo 800.000 bitcoins y los otros, los 20 millones y medio restantes, los tuviese alguien. Eso sí que sería concentración. Y aquí nadie dice nada de que hay concentración. Todo el mundo compra SpaceX sin ningún problema. ¿Vale? El 95,7% pertenece a manos de accionistas previos, empleados y fondos e instituciones. Y nos dice que de ese 95,7%, el 46% lo tiene Elon Musk. Eso es concentración. No que tenga un 4% MicroStrategy. O sea que cada vez que algún... Iba a decir un insulto. Iba a decir un insulto, no me voy a contener. Cada vez que alguno de estos iluminados ponga que el MicroStrategy es un problema porque tiene muchos Bitcoin, pues ya sabéis que no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿vale? Pero que quede claro con números. Con números de la SEC, con números de lo que es SpaceX, etcétera. Que la gente entienda que en los mercados un 4% de algo no es nada. No es una gran concentración. No tienes poder de nada. Y en Bitcoin menos, porque Bitcoin no tienes derechos de voto. Aquí nos dice que Elon Musk posee el 46% y que encima tiene el derecho de voto del 82,4%. En Bitcoin da igual cuántos tengas que no tienes ningún derecho de ningún voto, porque no son acciones. ¿Vale? O sea que en este caso todavía es peor. O sea, en este caso tener un 4% tampoco sería mucho de una empresa, pero al menos tendrías el 4% de los votos. En Bitcoin tener el 4% no te da derecho a nada, ¿vale? O sea que todavía es menos. Es poco ya de por sí por un criterio normal, pero es que todavía es menos porque no tienes ningún voto ni tienes nada, ¿vale? Así que ya digo, cualquiera que diga eso no tiene ni idea de lo que está hablando.
Y ya vamos con el análisis de precio, que como digo, estos 2 últimos días nos hemos comportado bien respecto a las bolsas. Fijaros que las bolsas se han quedado paradas y es lo que necesitábamos, porque si no, no salimos de este agujero. Necesitamos que Bitcoin se comporte mejor que la bolsa, porque ya dije, la bolsa no va a subir un 50% ni un 100% desde este punto, en el corto plazo, ni mucho menos. O sea, va a tardar años en subir un 100%. En multiplicarse por 2 la bolsa desde aquí va a tardar un montón. Bitcoin no puede estarse comportando peor que la bolsa porque entonces si estás esperando a que la bolsa se multiplique por 2 para tú multiplicarte por 2, si no haces tú más, pues tardaría un montón en llegar a los máximos anteriores porque estamos en 61.000. Aun multiplicándose por 2 no llega a los 126.000. Entonces, en algún momento tenemos que hacer algo mejor que la bolsa porque si no, no vamos a llegar. Y la bolsa está en máximo. La bolsa es que desde aquí hasta tiene difícil subir un 10% más este año. Ya lleva una buena subida este año. Entonces, si la bolsa no sube más de un 10% desde este punto en lo que queda de año, si Bitcoin no sube más que ese 10%, claramente no vamos a recuperar mucho. O sea, para que Bitcoin, imaginemos que la bolsa sube un 10% más este año, que ya es difícil, porque podría entrar alguna corrección todavía de aquí a final de año y no subir más de estos niveles. Si no nos desmarcamos de forma positiva, es imposible que hagamos nada. Si no aprovechamos una subida del 10% de la bolsa para subir un 30%, y aún así un 30% no es mucho, voy a calcular cuánto sería, creo que es 90.000 más o menos. Si no aprovechamos para subir de 60.000 un 30%, que serían los 78.000, ni siquiera, o sea, ni siquiera 80.000, de 60.000 un 30% es 78.000. Si no subimos un 30% mientras la bolsa sube un 10%, o sea, si no nos desmarcamos claramente por 3 de la bolsa, no llegamos ni a 80.000. Y eso teniendo en cuenta que la bolsa suba desde aquí a final de año un 10% más, que ya es mucho. Que un 10% más desde este punto es mucho. O sea que nos tenemos que empezar a desmarcar. Y bueno, por lo menos ayer y antes de ayer eso hizo. Vamos a ver si somos capaces de seguir así. Pero aún así, aunque nos desmarquemos y aunque la bolsa suba un 10% más este año, que es un escenario optimista, aún así no nos daría ni siquiera para alcanzar 80.000. Si subimos un 30% y la bolsa sube un 10%, que es posible que ni siquiera eso, porque la bolsa es posible que no suba mucho más en lo que va de año. Ya lleva una buena subida. Con lo cual necesitamos mucho desmarque de Bitcoin para que tengamos un cierre de año medianamente decente en algún momento, ¿no? Así que bueno, está bien que nos hayamos desmarcado ayer y antes de ayer, muy bien. Nos saca un poco de la situación complicada que estábamos los últimos días. Hemos visto algún factor que alivia un poco los síntomas, como hemos dicho, menos presión por parte de posibles subidas de tipos de la Reserva Federal. Desaparece la incertidumbre por la ley MiCA totalmente, porque ya está activa, ya nadie ha perdido sus fondos ni cosas raras que estaban hablando recientemente. Y bueno, lo único nos queda por delante este mes lo de la ley Clarity, que no parece claro que se vaya a aprobar. Así que bueno, eso puede ser un... No sé si se lo tomará el mercado bien o mal. Yo creo que el mercado no lo está descontando de forma positiva, es decir, el mercado no cuenta con que se apruebe, con lo cual, aunque no se apruebe, creo que no será muy, igual un poco negativo, pero no demasiado negativo, es decir, el mercado dirá un poco, creo que se quedará un poquito, pues, como parado, porque no creo que esperen que se apruebe. Si se aprueba será muy positivo porque el mercado no espera que se apruebe y si no se aprueba pues creo que el mercado pues se quedará un poco sin movimiento lateral, no reaccionará demasiado ni muy bien ni muy mal, ¿no? Al final Bitcoin ha sobrevivido sin esa ley hasta este punto y bueno pues supongo yo que podrá seguir sobreviviendo sin que se apruebe la ley Clarity. No es positivo evidentemente, pero yo creo que a Bitcoin tampoco es que le afecte de lleno esta ley. Esta ley más bien a quien beneficiaría sería a las altcoin, que sí que están en un limbo ahí que no se sabe muy bien dónde está. Bitcoin siempre ha estado claro, siempre ha tenido claro la SEC, qué es lo que era. Tenía una definición para Bitcoin en la que no entraban el resto de activos y eran el resto de activos, las altcoin, las stablecoin, las que realmente dependen de esta ley para
para saber en dónde encajan, ¿no? Porque el problema de las altcoin era que no encajan en la narrativa de que Bitcoin era una mercancía. El resto no encajaban, eran valores, eh, valores no registrados, ¿no? Que era lo que les impedía, lo que les metió en problemas, en juicios, en demandas en Estados Unidos cuando estaba Gary Gensler de presidente de la SEC. Entonces, como digo, la ley Clarity a Bitcoin le pasa un poco de refilón y a los que realmente les preocupa es a los proyectos de stablecoins, a las altcoins, etcétera. Entonces, bueno, pues como digo, creo que se han ido quitando algunos factores de incertidumbre sobre Bitcoin. La ley Clarity no creo que se apruebe, pero creo que no le importará mucho a Bitcoin, más bien le importará a las altcoins. Y bueno, pues quitando esos factores negativos, la presión vendedora disminuye y aunque no hay una presión compradora, porque ahora mismo MicroStrategy, que es el gran comprador, está atado de pies y manos, por lo menos si no hay presión vendedora y como digo, ha habido una limpieza del mercado muy fuerte, pues se está estabilizando un poco el precio y veremos a ver si somos capaces de seguir avanzando un poco más. Punto clave para tener un movimiento alcista importante es romper los 66.400, ya lo comentábamos ayer. Y este mes, sobre todo, pues en gráfico mensual, ya dijimos, tenemos que ir al menos hasta la línea de tendencia, que es la zona de los 68.000, si queremos que la cosa pinte mejor y que podamos empezar a pensar que esto simplemente es un cambio de pendiente de subida que ralentizaría los movimientos alcistas de los próximos años, pero que no se va a más en esta caída porque la ruptura de esta línea de tendencia el mes pasado pues es importante, pero la importancia viene con las 3 o 4 velas siguientes. Si las 3 o 4 velas siguientes son capaces de mantener esta cercano a esta línea, pues podríamos establecer una nueva línea con menor inclinación y eso solucionaría todo el problema, ¿no? Por eso es muy importante que este mes tengamos ese rebote hacia la zona de los 68.000 al menos. En gráfico semanal la vela va bien, va envolviendo poco a poco la vela de la semana pasada, lo cual está bien, pero fijaros que estamos muy lejos de la línea de tendencia que hemos perdido hace 2 semanas. Así que todavía queda mucho por remar ahí. Y aunque rebotemos incluso a la zona de los 68.000, sigue siendo una resistencia muy fuerte, como veis, para las primeras semanas de agosto, porque estamos en la línea bajista principal. Así que ahí nos encontraríamos con una nueva resistencia muy importante y veríamos cómo se enfrenta si llega a esos niveles, que para eso pues todavía hay que remar mucho. En el gráfico diario, como veis, hemos subido por encima de la línea de tendencia bajista acelerada, pero nos queda la línea de tendencia bajista verde, esa que tenemos ahí, que era la original, que se rompió en mayo, pero que después nos volvimos a meter por debajo, con lo cual ahí tenemos resistencia en los 63.000 aproximadamente, y luego la línea bajista que viene del último tramo de la caída que empezó en mediados de mayo, que es esta otra línea morada que pasa un poco por encima, más o menos por la zona de 64.500. Y luego, como digo, el punto clave horizontal de esos 66.400 que tiene que superar para atacar ya la línea bajista principal. O sea, fijaros todas las líneas que tenemos que pasar todavía para atacar la línea principal, que está por los 70.000 ahora mismo, pero que cuando lleguemos igual pues está más abajo, ¿no? Porque tardará en llegar. Para cuando llegue igual esa línea pasa por los 68.000, que va a ser un punto muy importante porque se mezclan ahí muchas cosas. En gráfico semanal tenemos esta resistencia en los 68.000, 69.000. En gráfico mensual también. O sea, muchas resistencias en esos niveles. Y en gráfico horario, pues hemos superado alguna resistencia, como decíamos ayer. Como veis, hemos pasado alguna resistencia horizontal. Le costó un poco pasar los 60.480. Al final lo pasó. Nos hemos situado pues por encima de esa línea también que tenemos aquí bajista ligeramente, está intentando consolidar por encima de esos niveles. Ahora tenemos una resistencia muy fuerte en 62.175 y si pasamos esa resistencia pues saltaremos hacia el siguiente nivel que puede ser ya la zona de los 64.000. Así que bueno, por lo menos ya digo, comportamiento mejor, las bolsas no están subiendo mucho en el día de hoy, 0,23% el futuro del SP500, menos 0,14 el Dow Jones y sube 0,38 el DAX alemán que ha roto máximos anteriores en el día de ayer con fuerza, formando una figura de continuación que ya estábamos comentando los días anteriores
y bueno, pues alivia un poco la situación del mercado. Y nada más, eso es todo. Vamos a hacer el repaso de las altcoins ahora rápido y con eso terminamos el vídeo. AVE cayendo un 0,14% después de la subida vertical que ha tenido, pero parece que se estabiliza un poco en esa zona. Rebota Cardano, que parece que se encamina hacia esa zona de los 0,0000310, que podría ser una buena zona de salida. BGB cayendo un 0,54%, pero fijaros que ha rebotado bastante bien al comprobar todo el mercado que no ha pasado nada con Mica, que sigue funcionando igual el exchange, como podéis ver. BNB subiendo un 0,63%, rebota un poco después de 2 días de caída, tampoco le ha afectado demasiado como veis, así que seguramente veremos cambios y soluciones en el medio plazo. Ethereum subiendo un 1,41%, ya veíamos que tenía mejor aspecto técnico y lo confirma con la vela de ayer y la de hoy rompiendo resistencias. Esto valida un poco también el posible rebote de Bitcoin. MicroStrategy recuperó los $100, volvió a subir. Creo que, bueno, pues tiene más potencial incluso de subida que Bitcoin porque le han castigado mucho más y con motivos un poco, pues como hemos comentado, falsos. Al final, mucha mentira por los mercados, entonces le han castigado más de lo que deberían. Solana sigue subiendo, buen comportamiento también de Solana en las últimas semanas, que se está llevando el gato al agua con la tokenización, por lo que se está leyendo por ahí. Tron corrigiendo, pero está alcista con respecto a Bitcoin desde hace muchos meses, así que va bien. XRP un 1,13% arriba, se está intentando aprovechar del momento positivo que vive el mercado, pero ya veis que sube mucho menos que Solana, mucho menos que Aave, mucho menos que Ethereum. Y Zcash un 2,38% arriba, que también aprovecha ese momento, aunque Zcash sí que la veo también muy inflada, así que mucho cuidado ahí. Y dejamos el mercado ahí con Bitcoin en 61.685, no hay mucho más que comentar. Esperemos que en los siguientes días sigamos comportándonos mejor que la bolsa, porque es lo que necesitamos para salir del agujero. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.